Muy buenas tardes, mi nombre es Alexandra Cermeño, soy psicóloga clínica y el día de hoy voy a estar contestando algunas preguntas sobre los medicamentos controlados como los ansiolíticos y opioides. Referente a la pregunta número uno, ¿qué son los medicamentos y ansiolíticos y opioides? Pues estas son medicamentos psicotrópicos que actúan sobre el sistema nervioso, ¿no? Y se utilizan para aliviar el tema de la ansiedad o estados afectivos como el insomnio. Fuera de ello, también son recetados por problemas de la salud, tanto sea físicos o por algún accidente o por alguna operación. Entonces, algunos especialistas médicos toman esta opción de medicamento para que puedan ser utilizados dentro de la rehabilitación, dentro de la receta que ellos puedan tomar dependiendo sea cada caso. Referente a la pregunta 2, ¿por qué estos se venden con receta médica? Más que todo estos se venden con receta porque los especialistas asignamos el tema de los opioides y ansiolíticos en dosis, pequeñas dosis. Y también vemos el tema de los días que tienen que consumir. Estos medicamentos no son consumidos o no lo permitiríamos consumirlo de una forma continua, por así decirlo, porque puede crear una dependencia, puede formarse ese mal hábito que propiamente puede crear esta dependencia y posteriormente una sobredosis. Entonces, la mayoría de personas dentro del área de salud tratamos de que todos los medicamentos se muestren bajo receta y bajo supervisión, no solamente del médico especialista, sino el apoyo familiar que también tiene que ir acompañado de esta. Referente a la tercera pregunta, ¿qué tan dependientes se pueden hacer estos fármacos? Son varios casos de los cuales agarran los medicamentos, eh, tanto farmacológicos de forma legal como ilegal, que puede crear un tema de dependencia por la continuidad de esta. Posteriormente, también es importante hablar sobre los aspectos, tanto familiares, laborales como personales, que pueden influir a esta continuidad de estos fármacos, porque si ponemos a un lado a los pacientes que de repente tengan el apoyo familiar, que tengan ese sostenible caso de que de repente muestre ese interés por rehabilitarse o por curarse personas externas, pues es poco probable que sea dependiente. Sin embargo, sin embargo, hay algunos casos que pese a esto, por la sensación de que crea, es como una morfina, ¿no? Es como algo que el cuerpo lo relaja, que al cuerpo lo tranquiliza y propiamente a varios pacientes lo ven como una salida fácil ante las situaciones externas que se puedan situar. Se puede rehabilitar siempre y cuando muestre un estado de conciencia al paciente de que ha caído en una adicción o una dependencia con los fármacos. Esto se da propiamente cuando el aspecto externo pues muestra estos cambios de comportamiento, tanto físicos como psicológicos, y posteriormente el paciente muestra el interés por el cambio, ¿no? Claro que se puede rehabilitar siempre y cuando haya apoyo y sea a tiempo, ¿no? Referente a la cuarta pregunta, existen casos de sobredosis actualmente. Es un caso muy crítico ya que muchos especialistas, pese a la información, pese a los afiches y las consecuencias que muestran de este tipo de medicamentos, los pacientes lo toman como lo mencioné, una dependencia o un hábito continuo de consumir. ¿Para qué? Para salir de ese estado en el cual de repente causa el tema, por ejemplo, si hablamos de la ansiedad, ¿no? Entonces, si yo sé que un fármaco me puede ayudar, entonces lo tomo.
y posteriormente lo vuelven, como mencioné, a este hábito continuo y llegan al tema de la sobredosis. Obviamente que influye mucho el factor externo, tanto familiar, social, personal, dependiendo ese apoyo que le den. Ahora, si es que no hay apoyo, obviamente que la persona recurre más a la dependencia y posteriormente sobredosis y llegan incluso algunos hasta la muerte, ¿no? Entonces, es un caso que muchos especialistas evalúan antes de recetar estos medicamentos porque se ha evidenciado estos casos de sobredosis. Referente a la pregunta 5, ¿dañan de alguna forma los órganos? Especialmente, más que todo, si hablamos en el aspecto psicológico, en el aspecto mental. Crea un tema de, por ejemplo, estreñimiento, el tema de insomnio, el tema de habla lenta, como también puede crear el tema de memoria lenta o frágil, constantemente están ansiosos todo el tiempo, están muy soñolientos, constantemente estos daños se pueden evidenciar de forma conductual. Entonces, órganos como tal, tendríamos que ver primero cuánto ha sido el consumo y dependiendo de cómo lo asimile, porque hay que recordar algo. Los ansiolíticos, como los opioides, son, mm, son requeridos o son absorbidos dependiendo de la persona. Si tenemos una persona A que toma los ansiolíticos de una forma lenta, su cuerpo lo asimila, es poco probable que lo dañe de alguna otra forma médica en el tema de la salud, ¿no? Porque su cuerpo lo asimila de forma lenta. Pero si hablamos de un paciente B y que asimila muy rápido estos medicamentos, pues obviamente que puede haber un daño referente a la salud. Pero como lo comento, si hablamos en el aspecto psicológico, se puede haber estos problemas conductuales. Con referente a la pregunta 6, la venta y consumo de estos medicamentos es un problema actualmente, ya que como lo mencioné, crea una dependencia si es que no está uno con apoyo familiar o por lo menos con un apoyo, un respaldo de una persona o de dos personas y con el tema del consumo ilegal. Hay muchas personas que abusan y vulneran este momento de los pacientes para poder tener el tema de adquisición económica, facilidad dentro de ellos y empiezan a venderlos de forma ilegal y cuando la persona ya está en un entorno dependiente, obviamente que busca esa forma, ¿no? Es importante poder hacer conciencia de esto, ya que em, incluso dentro de algunas farmacias lo venden bajo un precio altísimo y obviando la receta médica. Estos pueden ser denunciados actualmente. Sin embargo, no solamente se ven farmacias, sino personas que lo venden de forma ilegal y es algo que las autoridades actualmente están promoviendo para que eviten esta forma ilegal de consumo de medicamentos. Actualmente existe una campaña del MINSA que se llama La medicina Bamba mata. Esta campaña promueve bastante el tema del uso ilegal de medicamentos y propiamente promueve lo que es la información de estos medicamentos, qué es lo que puede causar, el tema de la dependencia, el tema de la sobredosis y posteriormente se promueve a la población a que no adquieran estos medicamentos de forma ilegal y que de repente estos centros farmacológicos también puedan ser un poco más estrictos al momento de dar este tipo de medicamentos y cómo, pese a la dependencia, a la sobredosis y a los números altos de muertos que puede haber por el tema del abuso de estos medicamentos, puede causar, ¿no?
Entonces, promueven bastante el tema del consumo de medicamentos, pero con prescripción médica, bajo supervisión, bajo el apoyo emocional y entre otras cosas que siempre tratan de promover dentro de estas campañas, tanto para los niños, más o menos guiándolos, los adolescentes propiamente ya hablando, y el tema de los adultos, ¿no? También está promoviendo bastante el tema de poder evitar la automedicación. Es muy importante saber que el automedicarse es una forma de repente igual con estos medicamentos como los ansiolíticos y opioides, de causar daños a largo plazo por la dependencia que se pueda crear posterior a estas, ¿no? Entonces, MINSA está tratando de promover todo ello. Las autoridades actualmente están promoviendo el tema de sancionar bastante a los centros o a las farmacias que puedan tener este tipo de venta sin prescripción médica. Eh, Hay mucha supervisión ante esto. Sin embargo, de manera personal considero que aún sigue siendo un tema un poco olvidado, un tema que a veces lo tocan por alto y de hecho puede haber estudios, puede haber muchos, de repente, estudios que hayan mencionado la adicción, la sobredosis, pero pese a eso, actualmente Perú no se está moviendo mucho al respecto. MINSA hace campañas, sí, pero considero que puede hacer muchísimo más, de repente mostrando algunos casos, mostrando las realidades sociales, porque hay que entender que la mayoría de la población, pues, tiene problemas psicológicos y propiamente en el aspecto emocional hace que estos puedan caer a la dependencia de estos medicamentos por esos factores. Y no solamente hablamos del tema ilegal, como lo comento, ¿no? Sería bueno formar una campaña gratuita de apoyo emocional para soporte con las personas que tienen el uso de estos medicamentos. Pero considero que aún falta promover muchísimo más y dar más alternativas a la población. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un tema muy interesante y un tema que se debería tocar con continuidad para poder hacer un llamado de conciencia a todas las personas, a todos los centros especialistas, tanto psiquiatría, bueno, el tema de los psiquiatras como el tema de los especialistas en el ámbito médico general para que puedan hacer un buen uso de estos medicamentos y posteriormente trabajar desde la vocación y no de repente de solamente atender a una persona y prescribirle algo que posteriormente pueda requerir a la dependencia, a la sobredosis y posteriormente a la muerte, ¿no? Podemos evitarlo todos juntos. Así que muchísimas gracias y eso sería toda mi entrevista por el día de hoy.